4 de febrero del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo, quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras que te lo daré». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. En el año 1940, en Brandenburgo, moría asesinado un católico que se llamaba Albert Heiss. Se le ha llamado el mártir de la conciencia. Y se le llama así porque este chico, que procedía de Baviera, en realidad murió por ser fiel a su conciencia. Había sido llamado a filas durante la Segunda Guerra Mundial y él no había tenido problema en obedecer aquella ley que le obligaba a alistarse en el ejército. Pero a todos los miembros del ejército les quisieron obligar a hacer un juramento de fidelidad al Führer, a Adolf Hitler, y prometer dar su vida por las decisiones de este dirigente político descabellado. Lo cierto es que Albert Heiss dijo: yo puedo ingresar en el ejército, pero no pienso hacer este juramento de fidelidad al Führer. Esto es contrario a mi conciencia. Yo no podría prometer que voy a hacer siempre y en todo lugar lo que él diga. En absoluto, eso sería contrario, ¿verdad?, a mi razón, a mi sentido común, a mi conciencia. Y por eso fue asesinado Albert Heiss y se le ha llamado así el mártir de la conciencia. El Evangelio que hoy hemos escuchado me parece que nos ayuda a reflexionar sobre la conciencia. Hemos visto cómo Herodes se había marchado a vivir con su cuñada, Herodías, arrebatándosela a su hermano Filipo. Y entonces, como Herodías aborrecía a Juan, porque Juan les decía que eso que habían hecho no estaba bien, Herodías le hace saber a Herodes que quiere que se asesine a Juan Bautista. Lo hace a través de su hija. Y Juan Bautista, que es muy débil a su pasión carnal, pero también débil a terminar haciendo siempre lo que le mande Herodías, da esta instrucción: que se mate a Juan Bautista, para que ya no moleste más a Herodías. Y entonces ha pasado el tiempo, pero hay algo que a Herodes le reconcome interiormente. Es que Herodes no se ha perdonado a sí mismo lo que ha hecho. Y lo que ha hecho es gravísimo. En primer lugar, un adulterio, romper el vínculo de su hermano con su esposa, y en segundo lugar, un crimen, un asesinato, que es matar a Juan Bautista porque les recuerda la verdad.
Lo cierto es que todo el mundo se pregunta, ¿quién es Jesús, Jesús de Nazaret? Y dice el Evangelio que hemos escuchado que Herodes decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Se confunde con este juicio Herodes, porque Jesús no es Juan. Pero, ¿qué le ocurre a Herodes para que termine viendo a Juan Bautista en todas partes? ¿Por qué cada vez que aparece alguien que dice la verdad, como Jesús, a él le viene a la mente Juan Bautista? Lo que le ocurre es que Herodes tiene conciencia. Y la conciencia le repite una y otra vez que lo que ha hecho no está bien, que ha asesinado a un profeta. ¿Qué es la conciencia? El Concilio Vaticano II nos lo explica de una manera bellísima en Gaudium et Spes 16. Y ahí dice que la conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se encuentra a solas con Dios. Es decir, que toda persona, pero no solo los católicos, también quienes tienen otra religión o no tienen ninguna, tenemos un sagrario interior, un espacio donde Dios nos habla al corazón y nos dice en concreto si algo que vamos a hacer o algo que hemos hecho es correcto o no lo es, si es bueno o no lo es. No es que la conciencia sea autónoma y cada uno podamos decidir lo que está bien y lo que está mal. No, la conciencia depende de la verdad objetiva, de la ley de Dios. Así lo dice también el Concilio en Dignitatis Humanae número 3. La conciencia no decide lo que está bien y lo que está mal, sino que lo reconoce. El bien o el mal es anterior a nosotros mismos y la conciencia nos permite captarlo, que esto que hice estaba bien, que esto que hice está mal. Es necesario formar bien nuestra conciencia para que nos diga la verdad. Es necesario ser obedientes a nuestra conciencia para que no nos pase como a Herodes, que vivamos atormentados, ¿verdad?, por nuestros errores pasados. Hoy le pedimos al Señor que aprendamos a ser fieles a nuestra conciencia y que no tengamos miedo a quienes nos dicen la verdad. Herodías se confundió al pensar que librándose de Juan el Bautista se libraría ya de la verdad. No es así. La verdad al final se termina imponiendo. Hoy, por ejemplo, desde ayer es ilegal en España rezar ante una clínica abortista. En realidad es que se quiere hacer desaparecer a quienes con su oración y con su presencia dicen no es bueno que acabemos con los niños que no han nacido. Pero no se resolverá este asunto prohibiéndoles rezar o tapándoles la boca, porque la verdad se impondrá antes o después. No es lícito que acabemos con la vida de nadie, y menos aún de los niños indefensos. Ser fieles a nuestra conciencia quiere decir reconocer que existe una verdad objetiva, que hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas, y tratar de adaptar nuestra vida a la verdad objetiva, a la que nos muestra la conciencia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.